Marcia Scantlebury Elizalde nos recibe en el precioso jardín de su casa. Queremos saber en qué está y qué piensa de lo que sucede en el mundo de hoy esta periodista destacada, que fue reina de belleza en la universidad, que se convirtió en revolucionaria, que vivió el exilio y que ha tenido una exitosa y fructífera trayectoria, que escribe como las diosas y a la que le fascina la televisión. Quería partir preguntándole cómo ha podido plasmar su experiencia profesional al integrar el directorio de TVN. Bueno, yo primero tendría que decirte cuál es el perfil de los directores de TVN. Entonces, a mí me pareció natural cuando la presidenta, suena presuntuoso a lo mejor, pero me parece natural cuando la presidenta me llamó para integrarme a esta instancia, porque la verdad es que yo he hecho periodismo toda mi vida, pero fundamentalmente periodismo escrito. Había trabajado también en TVN como editora, que fue finalmente conocer un mundo que no me atraía como audiencia. O sea, me gusta mucho la televisión, pero no como para trabajar al interior de la televisión. Ser director es una cosa distinta porque es fijar y determinar cuáles son las grandes orientaciones del canal, cómo el canal cumple su misión, elaborar una visión de lo que tiene que ser un canal público en este caso. Ese era parte del atractivo, no era cualquier canal. Entonces, por supuesto que yo era novata y efectivamente he ido aprendiendo en el camino, he ido aprendiendo de mí, he ido aprendiendo también cuáles eran algunas experiencias, algunas cosas que yo había aprendido en mi quehacer profesional y que he podido incorporar a esta mirada orientadora, digamos. ¿Y por qué no nos cuenta un poco cómo son las reuniones de directorio con estos tremendos egos, las diferencias políticas que hay entre las personas que lo integran, qué temas se tratan? Es que mira, por ejemplo, yo creo que los directores que me ha tocado integrar, porque yo entré primero para completar el periodo de Pita Rodríguez, que murió, y después fui reelegida por un segundo periodo. Pero durante el periodo en que yo he estado, ha pasado mucha gente por ahí. Fue presidente Francisco Vidal, Mario Papi y ahora Leonidas Monte. Y también de directores han pasado varios directores, Edmundo Pérez Lloma, que sé yo, que han ido después a distintos ministerios, a otras actividades. Pero en el periodo en que a mí me ha tocado, yo creo que ha sido una experiencia realmente interesante y positiva integrar el directorio. Primero, yo creo que antiguamente, en algún momento, se dio este fenómeno de que los directores que se designaban, lo primero que hacían como declaración era decir que no veían televisión, muchos, no todos los casos, por supuesto, pero hubo casos donde era casi como un problema de estatus y de buen gusto decir que no veían televisión, que la televisión era un asco y todo. En ese sentido, yo creo que mi caso es distinto y el caso de los directores que he integrado en general es bastante diferente. O sea, el espíritu que reina en estos directorios, no sé si es contagioso y todos lo pensaron así desde el inicio, pero en general somos un grupo que sí está interesado en ver televisión. No significa que pasemos todo el día viendo televisión, pero además tenemos muy distintas miradas. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, hoy día en el directorio hay un economista, hay dos filósofos, han pasado abogados, es decir, hay que más también, periodista, somos dos periodistas porque el representante de los trabajadores también es periodista. Entonces, de distintas edades, de distintas expertise. Entonces, lo que es muy fascinante es que son distintas miradas, hay una gran diversidad, lo que permite también mirar la misma realidad, pero desde distintos puntos de vista y producir debates y discusiones muy interesantes, encuentro yo, muy orientadoras, con mucha discrepancia, pero finalmente al final de los finales, en general hay una gran sintonía y se hace una buena síntesis de lo que nosotros pensamos que es bueno para el canal y bueno para Chile, porque no nos olvidemos que en este país alrededor del 70% de este país se informa solo por la televisión. O sea, imagínate el privilegio y la responsabilidad que es integrar una instancia como esta. Entonces, es una gran responsabilidad también diseñar lo que va a llegar a los chilenos. O sea que en general no cuestan mucho los consensos. No, yo diría que en el periodo que a mí me ha tocado han habido algunas discusiones más fuertes, ¿no es cierto? Fundamentalmente cuando la gente piensa que, porque nosotros representamos teóricamente distintas sensibilidades políticas, no nos olvidemos, y tú conoces muy bien, has asistido a
al nombramiento de los directores, que es es el cargo más complejo que hay, en el sentido de que tiene que ser propuesto por el presidente de la República, aprobado por los partidos políticos y después pasa al Senado de la República, o sea, tiene muchas instancias. Pero en general los directores que yo he integrado hemos llegado a consenso. Y haciendo la salvedad que tenemos enormes diferencias culturales más que políticas, porque aunque sean distintas sensibilidades políticas, la gente podría no imaginarse jamás cuál es el tipo de alianzas que se producen con gente aparentemente muy diversa. ¿Te fijas? La gente presume que, por ejemplo, yo tengo alianzas con ciertos sectores o con ciertas personas necesariamente, y no es así. O sea, son alianzas transversales y con distintas personas en distintos temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juan de Dios Vidal, en el caso mío, que aparentemente es considerado una persona muy conservadora, pero resulta que en todos los temas de cultura, que yo pienso que son fundamentales, él, en general coincidimos, ¿no es cierto? En temas de fiscalización, yo tengo una gran sintonía con Cristian Leay, en temas éticos con José Salaquet, y en temas más netamente políticos con Francisco Frey o con Sergio Pizarro, y en temas que tienen que ver con el ejercicio profesional, en este caso el periodismo, las comunicaciones, obviamente en general a mí se me produce una gran sintonía con el director ejecutivo, ¿no? Que es el que tiene que defender finalmente lo que fue una decisión suya, porque nosotros como directores no influimos en el día a día y en las decisiones ejecutivas, de lo que es el funcionamiento regular del canal, la creatividad, la decisión sobre programa, son consultados, pero la decisión la toma la plana ejecutiva. ¿Y qué piensa usted, Marcia, de lo que son los medios de comunicación hoy día? Yo creo que, bueno, primero creo que el panorama noticioso, el panorama informativo de Chile es un panorama tremendamente plano, en el sentido de que hay poca diversidad, hay poco pluralismo. En prensa escrita hay dos duopolios, hay un duopolio, digamos, hay dos grandes grupos periodísticos. En la radio hay bastante más diversidad, pero que incluso se ha ido perdiendo, y en la televisión, finalmente la televisión que nace como un proyecto fundamentalmente universitario y del Estado, ahora están en manos de grandes grupos económicos. Por lo tanto, lo que impera es el libre mercado, digamos, la competencia, el rating, y hay poco espacio para la misión, que en general hasta el año pasado nosotros compartíamos, por ejemplo, con Canal 13. Éramos los dos únicos canales con misión, que podría haber sido un problema, pero es al revés. Yo creo que era un plus, porque yo lo que defiendo el canal público, digamos, en el sentido de la existencia de la televisión pública, tiene valor por esto, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos propósitos que no tienen nada que ver con el rating, o finalmente tienen que ver, nosotros tenemos que autofinanciarnos. Este es el único canal en el mundo que se autofinancia, que tiene la obligación de autofinanciarse, que incluso los recursos obtenidos por Televisión Nacional van a engrosar los recursos del Estado. O sea, no solo nosotros no tomamos recursos del Estado, sino que entregamos. ¿Y cómo ve usted la parte cultura? Claro, yo fui directora de cultura, entonces evidentemente que para mí ese es un tema muy relevante. Yo veo que cultura, a mí me parece que falta muchísima cultura, a pesar de que en el caso de Televisión Nacional nosotros tenemos más del 2, es decir, tenemos como el 60 y tantos %, me parece que es la última medición de los programas culturales que se producen en la televisión en general. Ahí también hay una discusión pendiente que tiene que ver con qué es cultura, o sea, qué es lo que significa cultura. Yo también tengo una visión bastante particular, y porque me parece que es muy poco elitista del tema de la cultura. Para mí es más cultura que un señor tocando un violín el domingo en la mañana, ¿no es cierto? Es lo que se produce en el área dramática. Por ejemplo, nosotros tenemos una espléndida área dramática, y que son los cambios culturales. O sea, es mucho más relevante hacer un programa con El laberinto de Alicia, que enfoca un tema que afecta a toda la sociedad, como es la pedofilia, ¿no es cierto? O una telenovela donde se presentan distintos tipos de familia, el problema de la drogadicción, ¿no es cierto? De la diversidad. Todo eso, y me parece que son importantísimos cambios culturales en Chile. O sea, cuando aquí se dice que este es un país conservador y que no está de acuerdo con... Es una falacia, porque después resulta que viene Túnez y sale todo el país corriendo en pelota, ¿te ubicas? O la gente del juez Calvo es un homosexual, y resulta que a nadie le importa eso. No es
no es una categoría descalificadora o calificadora de algo. Entonces, este país es mucho más progresista de lo que la gente piensa, gracias a estos programas que aparentemente no tienen una especie como de titular cultural, pero que sí lo son, pienso yo. Marcia, y hablando un poco de la contingencia, me gustaría preguntarle si usted cree que los indignados de hoy tienen algo que ver con los movimientos izquierdistas de los años 60 y 70, de los cuales usted participó activamente. Claro, yo también fui indignada, solo que no me llamaba indignada. Nosotros teníamos, pero obviamente que la gente como la Camila Vallejo o los dirigentes o Jackson o qué sé yo, son los hijos nuestros, hijos o nietos de una generación que quiso cambiar el mundo, que pensó que todo, digamos, que podía tocar el cielo con las manos, que todo lo que tocábamos podíamos transformarlo en oro y que podíamos cambiar fundamentalmente esta sociedad, ¿no es cierto? De alguna manera también fuimos los grandes derrotados, es decir, fue un fracaso enorme, ¿cómo se llama? Bueno, la dictadura, pero fundamentalmente también un cambio cultural, donde todo lo que habíamos soñado pasó a segundo plano, en una sociedad donde no se respetan ni valores, donde si tú hablas de un currículum, hablas de una persona, jamás es una categoría decir esta es una buena persona, una persona honesta que tiene una posición ética frente a la vida, donde nosotros cuestionamos la familia y tampoco cambió. Entonces, en realidad, lo que predominó fue el capitalismo salvaje, ¿ah? La voracidad, ¿no es cierto?, del capital, y en el fondo también los indignados de hoy están respondiendo, yo pienso que más que a la educación es a la injusticia, ¿no es cierto?, y a la falta de respeto y a lo impúdico que ha sido la diferencia entre pobres y ricos, el endeudamiento extremo de la clase media. Yo creo que este es un movimiento en gran medida muy inspirado por la clase media, donde finalmente Ricardo Lagos creo que decía, no me acuerdo el porcentaje, pero un enorme porcentaje de 3 personas, digamos, que están en la universidad, habían 2 que son primera generación en su familia, está bien, y tenía razón, pero finalmente, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuál es la deuda que arrastran y qué significa la vida por delante cuando sales de la universidad y debes 20 millones de pesos que tienes que empezar a pagar? Entonces, yo creo que detrás de estas demandas estudiantiles hay demandas de que este es un país aniquilado con la privatización de la salud, de las cosas más obvias, de la salud, de la educación. Entonces hay una gran injusticia y hay un gran estrés. Este es el país con más farmacias en todas las esquinas, porque la gente vive tensa, vive angustiada porque no sabe cómo cubrir las deudas que tiene y no sabe cómo dar un mínimo de bienestar a sus hijos sin pasar por esto, ¿no? Entonces, claro, los indignados de hoy día, aunque ellos no lo reconozcan, son hijos que niegan a los padres, pero yo creo que hay mucho de eso también, y también muchas cosas de ellos, ¿no?, que corresponden a hoy día, que no tienen nada que ver con nosotros. Usted fue la más linda de la universidad y, por qué no decirlo, la más carismática. En ese entendido, me gustaría preguntarle si se siente identificada en alguna medida con Camila Vallejo. Ay, me encantaría, pero ¿cómo se te ocurre? No, me encantaría, o sea, más bien si tú me preguntas, me encantaría que fuera mi hija, mi sobrina, encuentro que es una chiquilla fantástica, muy linda. Además que no se le han ido los humos a la cabeza, le encuentro que mezcla belleza con compromiso, ¿no es cierto? La encuentro muy seria. De repente me dan ganas de que se ría más también, pero quizás esa es parte de su encanto, que se toma todo esto muy en serio, ¿te fijas? Y que no es personal, porque también cuando se dice acá de que este no es un movimiento político, es un movimiento social, no cabe duda que es un movimiento social, pero más política que la Camila Vallejo, que milita las 24 horas del día en el Partido Comunista. No sé qué más puede ser. Esa es una militancia exigente, no lo digo como una crítica, porque yo creo en la política, ¿no es cierto? Soy crítica a la política, pero sí creo que sin política no se pueden cambiar las cosas, seriamente. Bueno, siendo usted tan multifacética, hoy día está dedicada al corretaje de propiedades. Me gustaría que le explicara a la gente por qué eligió este rubro y cuál ha sido su camino aquí. Claro, el camino es... Yo creo que es muy raro, ¿no? Yo soy una persona de izquierda y en general hay una especie como de gente, ¿ah?,
los catones de siempre que toman como examen, ¿te fijas? O sea que si tú eres de izquierda tienes que ser fea, estar mal vestida y comer mal. Es una cosa absurda, ¿te fijas? O sea, yo he sido una persona de izquierda porque de alguna manera también creo que hay una conexión entre la ética y la estética, ¿ah? Y también yo adoro la belleza, o sea, yo quisiera compartir la belleza y que esto fuera un país más bello. Y cuando digo más bello no estoy hablando de algo superficial, sino que más hermoso para todos, digo, donde hubiera gente, mucha gente linda, y no estoy hablando de gente linda que sale en las revistas de Papel Couché y de 90, 60, 90, sino que de otro tipo de belleza. Siempre me ha importado mucho la naturaleza, el entorno. Para mí es importantísimo, nunca ha sido indiferente donde vivo, tanto así que, por ejemplo, cuando estuve presa pasé por varios campos de concentración, donde en general el resto de las presas encontraban que el peor campo de concentración era Pirque, porque fue el lugar donde nos trataron peor seguramente, pero para mí fue un apoyo enorme estar rodeada de belleza. Entonces, yo siempre pienso que hay una vinculación notable. Te fijas, cuando uno entra a una casa en María Eugenia y uno ve que la cortina está medio caída, te fijas, yo siempre pienso, esta pareja se está separando, o sea, ¿no es cierto? O qué sé yo, a mí yo he vivido en casas, pero pequeñísimas, muy pobres, lugares chicos, lugares grandes, casas muy lindas, de todo, pero yo siempre he buscado luz. Tú digas, yo tengo claustrofobia, además tuve interno en el colegio, no, pero eso soy yo, ¿no es cierto? O sea que me gusta la luz, me da lo mismo vivir en un lugar de este porte si tiene un ventanal precioso que mira a una flor da lo mismo, tampoco tienen que... entonces he buscado siempre la belleza. Hay gente que no, hay gente que mira con qué se conecta, ¿no es cierto? Para mí las casas son eso, ¿te fijas? Entonces yo me he pasado la vida, no es que tenga miles de casas y miles de propiedades, pero me he pasado la vida, yo he cambiado 39 veces de casa. Entonces, ¿por qué he cambiado? Por mis distintas razones, porque he estado exiliada, porque mi marido ha sido funcionario internacional, lo hemos cambiado miles de veces. Pero para mí, cambiar de casa cada vez o cambiar de país es como cambiar de piel. Entonces, como he vivido en muchos países del mundo, en cada país que tú vives, yo me preparo para cambiarlo todo. Entonces poner los manteles como de cubrecama, te ubicas poner un cubrecama en el techo, cambiar las mismas cosas, a lo mejor tu misma rutina. No es que yo no cambio de amoblado todos los días, pero sí cambio la cama de ubicación, cambio, no sé, los colores, algo. Entonces es una posibilidad de vivir muchas vidas. Es como escribir, ¿no? Uno escribe también para reinventarse, para reencantarse, para contar historias que no vivió, otras que vivió y tiene escondida y que quiere relevar en un momento determinado. Las casas son eso, yo creo que las casas son la historia de la familia. Yo cuando llegué a Chile, esta es una casa que para cualquier ojo de buen cubero me queda grande, pero la verdad las cosas es que yo miré y dije, claro, yo tendría que cambiar de casa, pero mis hijos dijeron, mamá, por ningún motivo, nosotros aquí crecimos, vivimos esto, es la historia, ¿no? Entonces también podría en algún momento querer borrar la historia y empezar de nuevo y a lo mejor me tendría que cambiar de casa. Entonces yo siento que las casas son siempre eso, son una historia. Y entonces, como te decía, he comprado miles de casas, de departamentos, los vendo y vuelvo a comprar otra cosa. No es que yo voy acumulando casas, ojalá sería multimillonaria, pero no es el caso. Pero entonces he cambiado muchas veces de casa. Y más aún, por ejemplo, yo tengo una casa en la playa que hoy día es fundamental. La segunda casa pasa a ser casi más importante que la primera, porque la gente quiere arrancar de las ciudades, de la contaminación, del ruido, de la mala vida, ¿no? Y acercarse a una vida mejor, con más oxígeno, con más belleza. Entonces, tengo una casa en la playa, pero lo que me nacía también es pensar qué rico tener a mis amigos cerca. Entonces, cada persona que iba a mi casa le gustaba el lugar, quería, y yo, mira, podía pasar 2 días seguidos buscando sitios y casas porque me fascina, porque me encanta mirar también. Yo soy una persona que también tiene que ver con la curiosidad de los periodistas. A uno le gusta mirar todo, ver qué hay detrás, ¿no es cierto? Y también tu posibilidad y también conectado con mi compromiso, con mi posibilidad de transformar las cosas. Entonces, hay gente, por ejemplo, que tú tienes clientes, hoy día hablo de clientes, que conozco, que lo que quieren es la casa piloto, o sea, encontrar una casa donde les calce hasta el cubrecama, te fijas, y gente que te rechaza de repente porque no le gusta la silla del comedor. A mí al revés, yo quiero encontrar una casa de otro
que pueda yo transformar en una casa mía. Entonces, por ejemplo, me encanta el deterioro y me encantan las posibilidades. En general, el deterioro va vinculado a las posibilidades. Entonces, lo que he hecho toda mi vida, y con un hijo mío, que es diseñador industrial y que evidentemente en este país donde todo se copia o llega listo desde China por 2,50 pesos, es una tarea, una vocación que tiene enormes restricciones. Entonces, como él siempre me ha ayudado y es bueno para todos los trámites y para todo, yo decidí que después de construir el proyecto del Museo de la Memoria, después de 2 años yo terminaba eso y quería hacer algo mío. ¿Y qué más mío que andar por el mundo dando vueltas y mirando todos los árboles, los paisajes, las casas, los colores? Es una cosa que te da enormes posibilidades de soñar, de inventar, de pensar. La compra de una casa o la venta de una casa se dice que es una de las decisiones más importantes que se toman en la vida. Entonces, ¿de qué depende que una persona se decida por un corredor de propiedades determinado? Primero, yo soy una corredora de propiedades que estoy empezando y una corredora de propiedades chica. Entonces yo no voy a entrar a competir con las grandes empresas que llevan muchos años en el rubro, que tienen mucha experiencia, que tienen mucho personal. Entonces, en mi caso, yo con quién me relaciono, yo tengo harta clientela, pero la verdad es que la clientela ni siquiera es buscada. Es la gente que me conoce, que sabe que yo soy porfiada, obstinada. O sea que cuando me están pidiendo algo, yo si no lo tengo lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Bueno, y con eso no quiero decir que soy omnipotente, hay cosas que es más difícil encontrar que otras. Entonces, en mi caso, yo creo que es como la confianza, ¿no es cierto? Es decir, la Marcia lleva a término sus proyectos y en ese sentido, yo también, como me he basado mucho en este rubro, he conocido muchos corredores de propiedades poco serios que cuentan mentiras, ¿no es cierto? Que te inventan cosas, te inventan futuros de las casas que no existen. Te ubica en este barrio, va a ser fantástico, va a tener una laguna artificial. Nada, no va a haber ninguna laguna. Yo en ese sentido no le vendo ninguna, ¿no es cierto? No vendo ilusiones a la gente, los inventos que todo va a pasar en el futuro y cuando las cosas no pasan. ¿Ah? Qué sé yo, tengo sitios en la playa donde por años he rechazado venderlos porque son sitios con promesa, o sea que es promesa de luz, promesa de agua, promesa de vista, no. Entonces yo no vendo promesa, apelo a la imaginación. De repente me doy cuenta que hay gente que es capaz de imaginarse cómo va a quedar esto, cómo quedaría esta casa, lo que te decía, o cómo va a quedar este sitio maravilloso frente al mar, pero que es un peladero plantándole árboles, y le voy a decir qué árboles le van a crecer y cuáles no le van a crecer. Entonces siento que la gente en el fondo, en el caso mío, da un voto de confianza. No creo que soy ¿cómo se llama? Una corredora apropiada para alguien aspiracional, ¿no? Porque gente que quiere estar en el lugar de moda, te ubicas, para relacionarse socialmente. No por supuesto que me puede tocar gente así, pero no es lo más interesante para mí y creo que yo tampoco soy interesante para ellos, porque tampoco me gusta lo obvio, no soy muy partidaria de lo obvio, ¿no? Y lo obvio son los corredores que saben que Cachagua es el máximo. Te fijas que, te das cuenta, nosotros vendimos una parte de una casa en Cachagua y compramos en un lugar que no tenía nada, que era un lugar que nos gustaba a nosotros nomás, que no sabíamos quiénes iban a ser los vecinos, ¿no es cierto? Ni siquiera pensando cuánto se va a valorizar. Soy una acuariana, entonces miro siempre mucho adelante. Entonces también soy capaz de repente de visualizar cuando hay un barrio que puede, pero no porque se va a poner de moda, que tiene pasta para ser más interesante. Y cuando hay otro que está perdido entre la jungla de los edificios horrendos, entonces que no tiene más que un futuro de deterioro y de fealdad, porque es verdad que en Chile tenemos una especie de reverencia por el feísmo horrible. Claro, o sea, yo veo que la corredora de propiedades como que tiene que manejar también expectativas y sentimientos, además de todo el dinero que involucra comprar o vender una casa. Por supuesto. De hecho, tengo, porque 3 bosques nativos estoy vendiendo, pero la gente que me lo entrega es gente que compró estos bosques para conservarlos, o sea, que tampoco, ellos saben que yo no voy a vender el bosque a alguien que va a hacer chips con el bosque, que lo va a deteriorar, no, sino que a lo mejor alguien que tenga en vista, ¿no es cierto?, un futuro promisorio y ético, ¿no? Porque finalmente es el mundo en que vivimos. Entonces,
Me tocan cosas raras, ¿te fijas? O sea, ahora estoy buscando una casa, un, un fondo para un amigo que tiene toda su familia en el exterior. Entonces que decidió traerlos acá de vacaciones, pero que él lo que quiere es que ellos vivan unas vacaciones a la chilena. Entonces que vivan en un fondo donde vean hacer pan amasado, que pueda haber un rodeo cerca, ¿no es cierto? Que caminen al pueblo, que vean el tipo de comidas que se hacen. Entonces yo, y me llama y me dice, tú eres la que me puedes conseguir eso, vamos a ver si lo consigo, pero por lo menos lo estoy intentando.